Les doy la bienvenida a este video tutorial en el cual vamos a trabajar en relación al banco, a la creación de un banco de preguntas para poder generar una serie de preguntas que el sistema, que Moodle seleccionará de forma aleatoria para completar cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios que principalmente los vamos a utilizar como instrumento de evaluación. En este momento me encuentro en mi aula. Lo primero que voy a hacer es, como siempre, recuerden dirigirnos al engranaje aquí a la derecha en la parte superior, hacer clic y seleccionar la segunda opción, activar edición. Bien, una vez que hicimos esto, me voy a dirigir al cuestionario que me interesa. En este caso se trata del cuestionario de la actividad de evaluación correspondiente al módulo 4. ¿Sí? Voy a hacer clic aquí y como recordarán en el tutorial anterior enseñamos cómo ajustar, cómo establecer la configuración para crear un cuestionario, pero aún no hemos agregado las preguntas, así que a partir de ahora lo vamos a hacer, solamente que desde un banco de preguntas, desde el cual, como les mencioné anteriormente, el sistema seleccionará preguntas, una cierta cantidad de preguntas aleatorias que nosotros vamos a determinar. Para eso, lo primero que voy a hacer es dirigirme al botón que se encuentra aquí debajo, editar cuestionario. Y bueno, como verán, acá es donde se agregan las preguntas, pero obviamente esto está vacío, ¿sí? El orden general para hacerlo es, o sea, lo general, lo común es dirigirse aquí a agregar una nueva pregunta y seleccionar la pregunta que queramos y crearla, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer de esta manera porque las preguntas que creemos de esta forma siempre van a aparecer, ¿sí? Vale, van a aparecer a todos los alumnos y en el orden por ahí que nosotros establezcamos. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a dirigirnos al botón agregar, pero en este caso vamos a seleccionar una pregunta aleatoria. Bien. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear la categoría en la cual vamos a alojar todas las preguntas, ¿sí? Recomendamos crear una categoría específica para este instrumento de evaluación para que así no se mezclen, por ejemplo, si ponemos todas las preguntas en una misma bolsa, por así decirlo, en una misma categoría, el sistema, por ejemplo, va a seleccionar preguntas, puede llegar a seleccionar preguntas aleatoriamente de, por ejemplo, la evaluación del módulo 1 y no queremos eso, queremos solamente evaluar el módulo 4. Entonces vamos a crear una categoría específica para este módulo. Entonces me voy a dirigir a New Category. Le voy a dar un nombre a la categoría, le voy a poner módulo 4, ¿sí? Ahora vamos a hacer una categoría, una sola para toda la evaluación. Después les voy a explicar otra manera que también podemos emplear para todavía generar mayor azar, ¿sí? Entre lo que le toca a un estudiante y lo que le toca a otro cuando ingresa a hacer el cuestionario o cuando un mismo estudiante vuelve a realizar el cuestionario para recuperar, ¿sí? Entonces le doy un nombre a la categoría. Esto lo voy a dejar igual y voy a poner crear la categoría y añadir pregunta aleatoria. Bien. Bueno, la categoría está creada, pero de vuelta, no hay preguntas, todavía no creé ninguna pregunta. Para ello me voy a tener que dirigir a vea las preguntas. ¿Sí? Y como verán, esto está vacío, ¿sí? Tenemos que empezar ahora sí a crear las preguntas. En este caso voy a hacer todas multiple choice, ¿sí? Lo que voy a hacer es dirigirme a crear una nueva pregunta. Acá sí voy a seleccionar, voy a hacer una de opción múltiple, agregar. Le voy a poner un nombre, le puedo poner por ejemplo pregunta 1, quédense tranquilos que esto no lo ven los estudiantes. Y acá es donde voy a poner justamente el enunciado. Bueno, en este caso voy a hacer una pregunta, voy a hacerlo en formato de interrogación, digamos. Voy a poner cuál es la capital de Uruguay. ¿Sí? No son preguntas muy complicadas, pero bueno, la idea es demostrarles cómo hacer cómo configurarlas. De todas maneras, recuerden que tienen habilitados otros tutoriales sobre cómo generar diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Bueno, la puntuación la voy a dejar como está, le voy a dar un punto si responde correctamente. Voy a dejar esto activo, esto quiere decir que si un alumno vuelve a realizar el cuestionario y resulta que le toca otra vez esta misma pregunta, bueno,
las respuestas, las posibles respuestas van a estar en orden aleatorio. Es decir, lo que yo acá puse como elección 1 no va a estar como opción A en el próximo intento, sino tal vez que le aparezca como opción C o como opción B. Si eso se va a ir, el sistema solo lo va aleatorizando. Entonces, voy a poner acá voy a poner 3 opciones. Esta es la correcta, le voy a poner que 100%. Y las otras dos, por supuesto, van a ser incorrectas, entonces las voy a dejar en ninguno. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Bien, entonces acá ya puse las tres posibles respuestas que van a visualizar y marqué con el 100% la correcta. Bien, una vez que hice esto me voy a dirigir hasta el final, le voy a poner guardar cambios y ahí ya creé la primera pregunta. Esto lo voy a hacer por 10 en este caso. ¿Sí? O sea, voy a crear 9 preguntas más para generar un banco de preguntas, una categoría del banco de preguntas con 10 preguntas de las cuales el sistema yo le voy a indicar que solamente seleccione 5 de estas. ¿Sí? Bien, entonces de la misma manera que creé la pregunta número 1, que lo mostré recién, también creé ahora 9 preguntas más. Hice una categoría, dentro del banco de preguntas correspondiente al módulo 4 que contiene 10 preguntas en total. Ahora bien, yo quiero que a los estudiantes cuando ingresen les toquen 5 preguntas, ¿sí? De todas estas. Entonces me voy a dirigir a la actividad de evaluación, al cuestionario, ¿sí? Voy a hacer clic acá en el engranaje y voy a poner editar cuestionario. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Ya tenía agregada una pregunta aleatoria de esta categoría que acabo de crear. Tendría que agregar 4 más ahora. Entonces lo que voy a hacer es poner agregar una pregunta aleatoria. Ahora ya creé la categoría, así que la voy a seleccionar de acá. Voy a hacer clic en este menú desplegable y voy a seleccionar esta categoría que es la que generé recién. Además, fíjense que entre paréntesis dice 10. Esto quiere decir que esta categoría cuenta con 10 preguntas, ¿sí? Que es lo que recién generé. Entonces selecciono y ahora lo que voy a hacer es en número de preguntas aleatorias voy a poner 4. ¿Sí? Entonces, de esta categoría va a sacar no solamente la que ya puse, sino además 4 preguntas más aleatorias de las 10 que generé. Voy a hacer clic ahora en agregar pregunta aleatoria acá al final. Y ahí se generó entonces, ¿sí? Las 5 preguntas aleatorias que les va a tocar al alumno de esa categoría que yo creé hace unos minutos. Recuerden que esta división de página 2, página 3, página 4 quiere decir que el estudiante va a ver solamente una pregunta, ¿sí? Por ventana, y para poder pasar a la siguiente pregunta tiene que responderla y hacer clic en un botón siguiente. Ahora se lo vamos a mostrar, ¿sí? Le queremos mostrar cómo lo va a ver el alumno. Bien, ahora yo ingresé a una cuenta de alumno, ¿sí? Con el perfil de alumno que tengo creada para mostrarles cómo ve el alumno este cuestionario, y a su vez lo vamos a contrastar con cómo lo ve otro alumno para que se note esto de que digamos la aleatoriedad, ¿no? De que se eligen preguntas al azar de las que nosotros creamos. Entonces, como alumno, sí, voy a hacer clic en intente resolver el cuestionario ahora, ¿sí? Voy a, comenzar el intento. Y como les decía, acá figura como primera pregunta qué país tiene la mayor cantidad de islas en el mundo, ¿sí? Voy a elegir una de las opciones, ¿sí? Bien, ¿cuántos habitantes tiene Argentina? Sí, acá está lo que yo les decía, que se ve una pregunta por ventana, el alumno tiene que seleccionar la respuesta y hacer clic en siguiente. A medida que va respondiendo se va marcando acá esto en gris, ¿sí? Siguiente. Y por último, vamos a elegir acá, terminar intento. Bien. Enviar todo y terminar. Bien, entonces, este ha sido el cuestionario que le tocó a este alumno, ¿sí? ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas? ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Cuál es la capital de Brasil? ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¿Y cuál es la capital de Colombia? ¿Sí? Vamos a pretender que el alumno quiere recuperar. Entonces, este es el mismo alumno, pero
supongamos que no le fue bien, ¿sí? Bueno, acá sacó un 10, pero en realidad supongamos que sacó un 4, no le fue tan bien, entonces quiere recuperar. Lo que va a hacer el alumno es reintentar el cuestionario. Recuerden que este cuestionario está configurado para que tenga 2 intentos, por lo tanto este es el último intento que el alumno tiene permitido. Vamos a hacer clic acá, nuevamente. Y fíjense que acá tengo ya otra pregunta. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Sí, ya es diferente a la pregunta número 1 que tuve en el cuestionario anterior. ¿Sí? ¿En qué continente se encuentra Angola? Sí, son todas preguntas diferentes. ¿Cuál de los siguientes países no tiene salida al mar? Vamos a seleccionar la cordillera más larga del mundo. ¿Y en qué continente se encuentra Mongolia? Bueno. Bien, fíjense que son todas diferentes las preguntas que les tocó. Terminar intento, enviar todo y terminar. Perfecto, entonces ahí tenemos los 2 intentos del mismo estudiante, ¿sí? Y ya ahora no puede hacer más intentos como yo les había aclarado. Bueno, y ahora me encuentro logueada con la cuenta de otro estudiante de prueba que tengo, ¿sí? Estudiante de prueba 2, que también va a realizar el mismo cuestionario, ¿sí? Para mostrarles cómo le va a tocar las mismas preguntas tal vez, pero en diferente orden, con las posibles respuestas también en un orden distinto, ¿sí? Ahora vamos para comparar y contrastar, ¿sí? Los distintos intentos. Entonces ahora este es un nuevo estudiante que intenta resolver el cuestionario. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la pregunta en qué continente se encuentra Angola, diferente a lo que le había tocado al estudiante 1, que esta pregunta la vio recién en el segundo intento. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes países no tiene salida al mar? La capital de Colombia. Fíjense que incluso esta opción para el estudiante 1 estuvo en la C y a este alumno le toca en la A. ¿Sí? Entonces, eso también se ordena aleatoriamente. La capital de Uruguay, fíjense, bueno, Montevideo sigue estando en la A, pero estas dos cambiaron. ¿Sí? Antes Buenos Aires estaba en la B y Santiago en la C. La cordillera más larga del mundo. Bien. Perfecto. Enviar todo y terminar. Vamos a pretender que este alumno quiere realizar de vuelta el cuestionario. Bien. Bueno, acá le pregunta otra cosa, ¿sí? Diferente a la del intento anterior. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas? ¿Sí? La capital de Brasil. El país más pequeño del mundo. Y ¿cuántos habitantes tiene Argentina? Fíjense que les tocaron todas preguntas distintas a las del intento anterior. Bien. Perfecto. Y ahora sí, enviar todo y terminar. Bien. Finalizar revisión y recuerden que ya no puede realizar más intentos porque ya hizo los 2 que tiene permitidos. Bueno, lo que hice ahora es crear un nuevo cuestionario para mostrarles otra forma que tenemos para generar categorías de preguntas aleatorias, como hice recién, solamente que en este caso voy a dividir estas preguntas en 2 categorías diferentes. De esta manera, que podrían ser de repente, por ejemplo, 2 temas, tema 1, tema 2. De esta manera puedo optar, por ejemplo, por pedirle al sistema que extraiga, supongamos, 2 preguntas del tema 1 y 2 preguntas del tema 2, si queremos asegurarnos que en un mismo intento a una estudiante le tocan, digamos, le toca un examen que contemple todo el contenido desarrollado en el módulo. Es otra opción que les facilitamos, aparte de la que mostramos recién, que también es perfectamente válida. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Me voy a dirigir a agregar una pregunta aleatoria, voy a crear la categoría, pero en este caso voy a poner módulo 1, ¿sí? Tema 1, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner crear la categoría y añadir pregunta aleatoria. Bien, voy a dirigirme a vea las preguntas y acá voy a crear las preguntas de la misma manera que lo mostré hace unos minutos. Bien, entonces acá yo ya tengo la primera categoría creada, módulo 1, tema 1, con 5 preguntas. En este caso al sistema le voy a pedir que extraiga 2 preguntas. ¿Sí? Las preguntas que armé son las mismas que vimos recién. ¿Sí? Vamos a pretender que esta es la categoría geografía, ¿sí? Porque eran todas preguntas de esa temática.
me voy a dirigir de vuelta al cuestionario, engranaje, editar cuestionario, ¿sí? Y bueno, ya tenía agregada una pregunta de este tema, del tema 1, geografía, pongámosle entre comillas, vamos a agregar una más, ¿sí? Una pregunta aleatoria de este tema, del tema 1, geografía. Número de preguntas aleatorias lo voy a dejar en 1, ¿sí? De esta manera el alumno va a ver 2 preguntas aleatorias de las 5 que generé recién. Lo que voy a hacer ahora es generar una segunda categoría con una temática distinta, ¿sí? Una pregunta aleatoria, lo voy a hacer de la misma manera, voy a crear una nueva categoría, le voy a poner módulo 4, tema 2 en este caso. Bien, voy a hacer de vuelta clic en vea las preguntas y ahora para esta categoría también voy a crear 5 preguntas. Bueno, y ahora ya creé las 5 preguntas, ¿sí? De la misma manera, de la forma que lo estoy haciendo siempre. Para esta nueva categoría, este tema 2, le vamos a poner entre comillas historia, porque van a ver que las preguntas son de otro contenido diferente a las que hicimos recién, que son más del ámbito de la geografía, por así llamarle, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es, de vuelta, dirigirme al cuestionario, engranaje, editar cuestionario, ¿sí? Y voy a agregar que el sistema extrae una pregunta aleatoria más, pero de la categoría ahora del tema 2, ¿sí? Una pregunta aleatoria. En la categoría voy a seleccionar módulo 4, tema 2 en este caso, y también esto lo voy a dejar que extraiga una sola pregunta aleatoria de esta categoría. Bien, entonces ahora ya tengo 4 preguntas, de las cuales 2 se extraerán aleatoriamente del tema 1, geografía, ¿sí? Y 2 del tema 2, historia, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo lo va a ver el alumno. Bien, entonces ahora ya me encuentro, ya inicié sesión, pero ahora con mi cuenta de estudiante, ¿sí? No estoy más como docente, para mostrarles cómo lo vería un estudiante que va a realizar este cuestionario. Entonces, intente resolver el cuestionario ahora, hacemos clic. Y bueno, verán que la primera pregunta era del tema que les había comentado, de geografía, ¿sí? Ya estas las conocemos, ¿sí? De vuelta a la de islas, pero fíjense ahora la pregunta número 3. ¿Sí? Ahora esta es una pregunta de otra temática, ¿sí? Correspondiente ya al tema 2. ¿Sí? También voy a responder. ¿Y en qué año llegó el hombre a la luna? Son preguntas más del ámbito de la historia, por así decirlo, ¿sí? Entonces, también seleccionamos terminar intento. Bien. Bueno, entonces de esta manera les expliqué cómo generar un banco de preguntas del cual el sistema extraerá solo preguntas, si está bien configurado, ¿no? Si siguen los pasos que les indicamos acá, extraerá preguntas aleatorias de una cantidad que nosotros generemos. Recomendamos siempre generar el doble de lo que realmente vamos a utilizar. Es decir, si el cuestionario va a tener un total de 10 preguntas, generar 20. O si tiene 15, 30 y así sucesivamente. Y también les explicamos cómo hacer esta división de categorías, ¿sí? Que se hace de la misma manera que cuando creamos una sola, podemos crear más, para poder hacerlo de esta forma un poco más variado y asegurarnos, si así lo queremos, que el estudiante que está siendo evaluado en todos los aspectos de un mismo módulo. Esto obviamente que queda a criterio de ustedes, pueden decidir la opción que más les parezca mejor según la temática del módulo y según su criterio. Pero bueno, acá tienen las dos posibilidades para que ustedes puedan elegir. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.